buenos momentos tengan todos ustedes. Sigo trabajando el diluvio universal, la geomorfología. Pasamos a otro capítulo en una serie de videos. Vamos a hablar sobre las superficies de aplanación. Planeación le llaman en inglés. En español, en el diccionario de geomorfología, es aplanación, superficie de aplanación. Vamos a estudiar qué es eso, qué significa, cómo se hacen, cómo se formaron y qué distribución hay en el mundo. Y vamos a ver cómo son evidencias del diluvio universal. Pongan mucha atención, es muy interesante lo que vamos a ver, cómo están las planicies, las mesetas, y eso que una vez fueron planicies, pero que se han erosionado. Bueno, pues atención, muchas gracias por su atención, seguimos adelante. Les recuerdo que el que quiera profundizar sobre bibliografía está basado en el libro de Michael Orr, La superficie formada por el diluvio universal. Los invito a estudiar esto si gustan profundizar. Muchas gracias. El rompecabezas de las superficies de aplanación. Durante la etapa de retirada del diluvio universal, las montañas se elevaron y los valles se hundieron, y el agua del diluvio retrocedió fuera de los continentes. Este gran movimiento tectónico hizo que el agua de la inundación que cubrió completamente la Tierra en el día 150 se retirara de la Tierra, que pronto estaría expuesta. La gran erosión en forma de lámina del continente ascendente se produjo durante esta fase de flujo laminar del diluvio, dejando atrás escarpes, restos erosivos altos, arcos, grandes puentes naturales, grava transportada a grandes distancias y otras características. Al mismo tiempo, esta gran erosión recorrió la Tierra y formó las superficies de erosión y aplanación. Las superficies de aplanación son comunes, pero es un gran misterio de la geomorfología uniformitaria. Esta y las partes posteriores explorarán el tema de las planicies en superficies de todos los continentes y lo que significan. ¿Qué es una superficie de aplanación? Según el glosario de geología, una superficie de erosión es una superficie terrestre formada y sometida por la acción de la erosión, especialmente por el agua corriente. El término se aplica generalmente a una superficie nivelada o casi nivelada. Una superficie de erosión es generalmente sinónimo de una superficie de aplanación, excepto que una superficie de erosión generalmente se considera como una superficie ondulada de bajo relieve. Una superficie de aplanación es casi plana. Las superficies de aplanación y erosión se pueden ver en muchas áreas del mundo. Hoy en día, las superficies de aplanación comparativamente pequeñas, terrazas de estratificación, se forman cuando un río se inunda, desborda sus orillas y proyecta el lecho rocoso a una superficie horizontal o casi horizontal. Pero los procesos actuales no forman superficies de aplanación de ningún tamaño significativo. Las grandes superficies que frecuentan la superficie de la Tierra son contrarias al principio del uniformismo. El umbral, la diferencia entre una superficie de erosión y una de aplanación. El umbral entre una superficie de erosión y la de aplanación es bastante arbitrario. El geomorfólogo Small recomienda que se abandone el término superficie de erosión y que se sustituya por el superficie de aplanación. La foto muestra una superficie de aplanación en la parte superior de una pequeña meseta en el noreste de la cuenca de Big Horn, junto al oeste de Great Bull, Wyoming. Una meseta es un área relativamente elevada de tierra comparativamente plana que comúnmente está limitada en al menos un lado por un acantilado o un descenso abrupto a un terreno más bajo. Es más alta que una llanura y más extensa que una mesa, que generalmente pueden considerarse una meseta pequeña. Un butte es una meseta que es incluso más pequeña que una mesa. La figura muestra la diferencia entre meseta, una mesa, un butte y una aguja que no es plana en la parte superior. Tenga en cuenta que la definición de una superficie de erosión incluye el mecanismo de erosión por el agua corriente. La razón para suponer que el agua creó la superficie de aplanación es porque las rocas redondeadas son comunes en las superficies de aplanación o erosión como se ve en la foto. Las rocas casi siempre están redondeadas por la acción del agua.
La meteorización puede ocasionalmente producir rocas redondeadas generalmente en lugar, pero esto sucede principalmente en rocas de tipo granítico o basáltico, como se ve en la foto. También es posible que la masa acuosa fluya hacia rocas basales redondas. Estas son raras excepciones en lugar de la regla y no hay ambigüedad. Superficies de aplanación erosionadas por el agua. Es importante tener en cuenta que una superficie de aplanación se erosiona de la roca dura o, a veces, en sedimentos no consolidados por algún mecanismo acuoso erosivo. No es una superficie de deposición como son las terrazas de los ríos, las barras de los ríos, las llanuras de inundación o los abanicos aluviales. Algunas de las grandes barras de grava de la inundación del lago Missoula, como la que se encuentra a lo largo del río Snake en la figura siguiente, tienen una superficie casi plana de pendiente suave. Desde la distancia de la barra de la figura aparece una superficie de aplanación, pero la barra se formó por la deposición de adoquines basálticos y rocas de agua corriente. No es una superficie de aplanación, sino un depósito de grava. Superficies de aplanación fáciles de reconocer. Las superficies de aplanación son generalmente reconocidas por tres criterios. El primero, tienen paleosuelos o superficies erosionadas. Segundo, concordancia o altura similar de las cumbres de mesetas, crestas, colinas o montañas. Y tercero, superficies biseladas o cortadas de estratos inclinados. Se cree que el paleosuelo es un suelo enterrado. Cumbres concordantes inciertas. El segundo criterio infiere que una superficie de aplanación plana o de pendiente suave ha sido diseccionada hasta tal punto que solo quedan crestas concordantes o cimas de montañas, como se ve en la foto. En esta definición, las crestas concordantes o picos de montaña definen el nivel de una superficie de aplanación muy diseccionada. Las rocas sedimentarias continentales fueron plegadas y falladas, aplanadas, levantadas y erosionadas en épocas muy recientes. Los picos de montaña concordantes dentro de una cordillera, dentro de varias cordilleras cercanas, representan vestigios de una superficie de aplanación. Cuando la evidencia es más abundante, por ejemplo, montañas de cima plana, la concordancia de las cumbres suele ser el criterio válido para el reconocimiento de una superficie de aplanación, en su mayoría diseccionada. Las superficies biseladas son superficies de aplanación. El tercer criterio, un corte de superficie biselada en estratos inclinados, se atribuye casi universalmente al desgaste o la erosión, generalmente por agua corriente, formando una superficie de aplanación. La foto muestra un ejemplo de una superficie de aplanación cortada en rocas sedimentarias inclinadas. Cortan estratos sedimentarios inclinados de rocas duras y blandas a través de un plano, como se esquematiza en la figura. Sorprendentemente, las superficies de aplanación se erosionan independientemente de la dureza de la roca a escala regional. La superficie de erosión del pico Gilbert en las laderas norte de la montaña Uinta en Wyoming trunca rocas de todos los tipos indiscriminadamente. Las rocas debajo de la superficie de la mayor parte de la aplanación varían significativamente en dureza. Los procesos erosivos normales erosionan las rocas blandas más que las rocas duras. Y si hubieran sido millones de años de tiempo, el terreno se vería como la superficie que se muestra en la foto. Es cierto, las superficies de aplanación biseladas a pequeña escala a veces se encuentran al lado de algunos ríos, donde se supone que el meandro lateral del río, especialmente durante las inundaciones, aplanó la parte superior de los estratos. Estas pequeñas superficies planas truncadas por estratos se perciben universalmente como superficies de erosión o aplanación. Si usamos la analogía de una superficie de aplanación biselada a pequeña escala que se formó durante una inundación, podemos inferir grandes superficies de aplanación que cubren cientos a miles de más de decenas de miles de kilómetros cuadrados que se formaron en una inundación monstruosa. Extrapolar de superficies de aplanación a pequeña escala, talladas rápidamente por el agua, a superficies de aplanación a gran escala que también deben haber sido talladas rápidamente por el agua. El origen,
la superficie de aplanación a gran escala es una pregunta interesante que se discutirá en los videos siguientes. Por lo tanto, el criterio de una superficie biselada generalmente plana es la mejor definición para el reconocimiento de una superficie de aplanación, sin importar si la superficie es pequeña o grande. La concordancia de las cumbres podría erosionar la superficie de aplanación, pero no es infalible. Superficies de aplanación en estratos horizontales. Si las rocas sedimentarias debajo de la superficie no están inclinadas, la interpretación es más complicada. Hay muchas planicies menos distintivas en superficies que son paralelas a los estratos subyacentes, como la superficie de aplanación que forma la parte superior del Gran Cañón, como se ve en la foto. Debido a los restos erosivos como Redwood, sabemos que alrededor de 1830 a 3050 metros de roca sedimentaria se ha erosionado desde la parte superior del área del Gran Cañón. La erosión dejó una superficie de aplanación en su mayoría paralela a la planicie. Redwood está a 300 metros sobre la superficie de aplanación de la meseta de Coconino y consiste en rocas sedimentarias cubiertas por basalto, como se muestra en la foto. No es exagerado ver que los estratos planos, con su tapa de basalto, fueron en su momento continuos en gran parte del área. Superficies de aplanación en rocas blandas. Las superficies de aplanación no siempre se erosionan en la roca dura. Especialmente misteriosas son las superficies de aplanación que fueron cortadas en rocas blandas, como se muestra en la foto. El mecanismo de erosión biselaba la superficie de estas rocas blandas de la misma manera que si fueran roca dura, pero no se les permitía una tapa de grava. La erosión normal de las rocas blandas durante miles a decenas de miles de años causaría inmediatamente acantilados, valles y cañones. La superficie no permanecería plana por mucho tiempo, especialmente no durante millones de años. Por lo tanto, puede sorprender a algunas personas observar que algunas de las llanuras despojadas están hechas en parte en formaciones muy poco resistentes, como el esquisto de Mancos. Evidentemente, el proceso de hacer la tierra plana no está en lo más mínimo influenciado por la falta de resistencia. Estas superficies de aplanación son una fuerte evidencia de que son recientes y se formaron por procesos que no están funcionando hoy en día. A pesar de todos los procesos de modificación y la naturaleza a veces cuestionable de algunas superficies de aplanación, las superficies de aplanación comúnmente adornan el paisaje y son fácilmente reconocidas. En pocos casos son con dudas. Lester King, geólogo uniformista, afirma: el reconocimiento de las superficies de erosión no es difícil. El trabajador de campo en un área adecuada puede ser introducido a las varias aplanaciones a medida que un paleontólogo aprende a reconocer fósiles o rocas de un petrólogo visualmente, y en pocos días puede continuar mapeando las unidades aplanadas con confianza. Hemos empezado el trabajo de las superficies de aplanación. Hubo un momento en que la Tierra estaba totalmente plana y fue erosionada. Luego se levantaron las montañas, pero estaba precisamente plana. Se bajaron los continentes, se bajaron los océanos, se subieron los continentes y se levantaron las montañas. Ojo, esto es muy importante. Había grandes superficies planas. Esto solo se explica por el diluvio universal, por la gran cantidad de sedimentos que cayeron antes de que las aguas se retiraran. Se inundó todo el mundo y hubo grandes sedimentos en todas las partes del mundo. Y después llegó la erosión, por supuesto, pero se ven los restos de la superficie de aplanación. Y vamos a ir explicando poco a poco estas superficies de aplanación. Muchas gracias.